Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Las antiguas civilizaciones hablan continuamente de extraños dioses que parecen provenir del cielo, montando diferentes carros voladores o ruedas de fuego. Quizá una de las civilizaciones que más información provee al respecto es la de la antigua India al respecto de los vimanas. Y hoy os traigo dos casos que son absolutamente increíbles al respecto de lo que podría haber sido de dos de esos vimanas que habrían sido descubiertos en la actualidad, o al menos los restos de ellos. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia 1949, porque cuando el geólogo Vadim Kolpakov partió a una expedición hacia Irkutsk, en Siberia, en Rusia, no sabía que estaba a punto de descubrir uno de los misterios sin resolver más extraños del mundo, el caso del cráter Patomsky. Y es que Kolpakov, antes de viajar a un territorio casi desconocido, la estepa rusa, pues resulta que los yakut, los indígenas del lugar, le advirtieron que no fuera, explicando que había un lugar profundo en el bosque que incluso los animales evitaban. Claro, Kolpakov se quedó diciendo, bueno, ¿y por qué? Resulta que los yakut le comentaron que ellos lo llamaban por su forma el nido del águila de fuego, debido a una leyenda local, y dijo que le dijeron que la gente simplemente desaparecía allí sin dejar rastro. Claro, como hombre de ciencia, este científico no le dio mucha atención a esta historia y entró en el bosque, pero lo que encontró en lo más profundo del mismo le dejó absolutamente sin habla. Un cráter del tamaño de un edificio de 25 plantas que se parecía a la boca de un volcán, pero es que había un problema principal a ese respecto, porque tanto Kolpakov como los yakut sabían que no había volcanes en la zona durante al menos unos pocos millones de años. No había ningún tipo de movimiento geológico que pudiese producir la boca de un volcán, pero ahí estaba este cráter que además parecía relativamente recién formado, y de hecho, in situ, este científico estimó que tenía ni más ni menos que 250 años, algo que sería imposible y que de hecho llegó a confirmar con estudios posteriores a través del crecimiento de los árboles cercanos. Curiosamente, ese estudio de los árboles le dio unos datos absolutamente increíbles, porque resulta que descubrió que los árboles sorprendentemente habían sido sometidos a un periodo de crecimiento rápido totalmente anormal, como si hubiese habido algún tipo de anomalía espaciotemporal similar a lo que podría ser lo observado en los bosques alrededor de Chernóbil. Pero claro, no había ningún tipo de radioactividad allí, ni la había habido en los últimos años. ¿Qué había ocurrido? Desde el descubrimiento del cráter ha habido muchas teorías sobre qué podía haber creado aquello, esa anomalía espaciotemporal que estuviese acelerando el crecimiento de esos árboles, e incluso algunas personas, incluyendo el propio Kolpakov, llegaron a especular que podía haber sido formado por un meteorito, aunque el cráter no se parece a ningún otro lugar de impacto de meteoritos conocidos, y de hecho tampoco se llegaron a encontrar ni rastros de rocas, ni asteroides, ni cambios en el metamorfismo del entorno. Otros están convencidos que efectivamente se trataba de un volcán, aunque claro, estamos hablando de que ningún volcán geológicamente tiene ese aspecto en todo el mundo. De acuerdo con una teoría alternativa, los propios yakut exponían que algo se estrelló allí hace muchas generaciones. De hecho, pues esto se remontaría quizá a esos 250 años. Exponían que un objeto volador no identificado, con las mismas características que los vimanas de la India, se llegó a estrellar en el bosque siberiano. Habría quedado totalmente destruido en la caída, y sin embargo, debido a que contendría algún tipo de dispositivo antigravitatorio similar al que aparece en las descripciones del Mahabharata, por ejemplo, pues habría dado lugar a un fallo en la membrana del continuo espacio-tiempo que afectaría al entorno, creando un portal hacia un universo alternativo y desconocido, o al menos
acelerando el tiempo de forma absolutamente inusitada. En 2005 una expedición se puso en marcha con el propósito de encontrar algunas respuestas, pero llegó la tragedia porque el líder de la expedición murió de un ataque al corazón a pocos kilómetros de distancia del sitio. Aquella expedición pues tuvo que volverse para casa y de hecho los residentes, los Yakut, estaban convencidos de que aquel Vimana había ejercido algún tipo de fuerza o algún tipo de campo magnético que había parado el corazón de aquel hombre. Aquel cráter había conducido a la muerte al jefe de aquella expedición y desde entonces se han hecho algunos documentales, pero nadie ha conseguido explicar qué es lo que está ocurriendo con la anomalía de este cráter Patomsky y el crecimiento anormal de la vegetación del entorno. Estamos hablando de una formación que mide ni más ni menos que 80 metros y tiene 150 metros de ancho. Para algunos científicos podría ser realmente pues uno de los trozos de aquello que cayó en Tunguska en 1908 y cuyo cráter jamás fue hallado. De hecho, tenemos algunos vídeos explicando una teoría sobre que aquello podría haber sido realmente pues un ataque a algo que se estaría cayendo en la atmósfera desde la atmósfera de la Tierra hacia la superficie de nuestro planeta. Y es que, de hecho, existen reportes de que aquello fue avistado a solo 70 kilómetros del cráter Patomsky, a una distancia de solo 10-15 segundos de vuelo. Estamos viendo realmente algo que pudo estar relacionado con lo que ocurrió en Tunguska. ¿Aquello habría creado algún tipo de anomalía espacio-tiempo? Bueno, lo cierto es que volvemos a lo mismo. Recientes estudios han afirmado y reafirmado que la formación tiene unos 250 años, por lo que pudo ser producto de algún tipo de caída de algo que debió de impactar contra la Tierra en ese entonces, ¿no? Por su parte, Víctor Voronin, doctor en biología y jefe del laboratorio del Instituto Siberiano de Fisiología y Bioquímica de las Plantas, analizó muestras de los árboles de la zona y determinó que en 1842 algo muy grave debió ocurrir, ya que durante ese periodo los anillos de crecimiento de los árboles presentaban deformidades extremas, además de un repentino aumento del estroncio y el uranio 4 veces mayor de lo normal, y que de hecho aquella anomalía se mantuvo aproximadamente durante 20 años para luego descender. Actualmente la radiación de la zona es baja, pero no se descarta que en algún momento se concentrara cierta cantidad de isótopos radioactivos de corta vida, pero claro, allí no hay ningún tipo de yacimiento de uranio y por supuesto no se conocía la energía nuclear en el año 1842. Entonces, claro, de todas las explicaciones posibles, la verdad es que los científicos están desconcertados. Algunos exponen que podría ser una emanación de hidrógeno completamente única en el mundo y otros exponen que aquello se podría deber realmente a la caída de un objeto volador no identificado con las características de los antiguos Vímanas. Por otra parte, tenemos otra información a este respecto, este increíble misterio, y es que, según informa David Booth en el portal What Does It Mean de Estados Unidos, resulta que existe un peculiar informe preparado para el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, por el Servicio Exterior de Inteligencia de Rusia, que estaría circulando en el Kremlin desde el año 2010 y que afirmaría que la canciller alemana Angela Merkel se había convertido en la última de una línea cada vez mayor de líderes occidentales que habrían realizado una visita sorpresa a Afganistán durante el mes de diciembre del año 2010. Allí habría estado Barack Obama el día 3 de diciembre de 2010, David Cameron, el primer ministro de Inglaterra del año 2010, el 7 de diciembre, y de hecho también Nicolas Sarkozy el día 8. De hecho, Sarkozy habría sido ocultado, ya que él habría estado en la India en una visita de Estado y habría sido transportado en una visita express en un avión militar de los Estados Unidos para observar algo en la zona de guerra de Afganistán. Y es que resulta que este informe expone que directamente lo que fueron a ver aquellos líderes del mundo, por supuesto el español no estaba por allí, ¿no? Bueno, pues evidentemente se trataba de algo muy importante y de hecho ese informe
expone que lo que se había descubierto sería un Vimana, ni más ni menos que atrapado en un pozo del tiempo. Este Vimana, que habría sido descubierto en una de las montañas de Tora Bora, habría causado la desaparición de al menos 8 soldados estadounidenses tratando de sacarlo de la cueva en la que habría estado escondido durante los últimos 5.000 años. Evidentemente, de las antiguas leyendas encontradas en la épica sánscrita del Mahabharata, encontramos que los Vimanas tenían unas características de 12 codos de circunferencia con 4 fuertes ruedas. De hecho, se habla también de una tecnología muy similar a lo que serían los misiles, ¿no? Armas mortíferas que operaban a través de un reflector circular similar a lo que veíamos en un vídeo anterior en este avistamiento de Moscú en Rusia del año 2011. Además de eso, se expone en este informe, según este investigador David Booth, que cuando fue puesto en marcha se habría producido un rayo de luz, el cual, cuando habría sido enfocado sobre cualquier blanco, este habría sido consumido con su energía. Este pozo del tiempo, encerrando al Vimana, lo habría mantenido perfectamente, pues prácticamente sin tocar, impoluto, y de hecho estaría utilizando la energía de un campo electromagnético de radiación de gravedad, algo postulado por primera vez por Albert Einstein en su teoría del campo unificado y rumoreado largamente como el protagonista del célebre experimento fallido de teletransportación del experimento Filadelfia. Esto ocurrió en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y se expuso también que había habido una desaparición de soldados estadounidenses al respecto de un buque de guerra que habría sido transportado en el espacio y en el tiempo de un lugar de Estados Unidos a otro. Por otra parte, la aparentemente perpetua fuente de energía de este misterioso pozo del tiempo, según comenta este informe, parece basarse en la tecnología de Edward Ledskalnin, quien afirmó haber descubierto el conocimiento secreto de los antiguos y que desde el año 1923 hasta el año 1951, solo y sin ayuda de nadie, había tallado ni más ni menos que 1.100 toneladas de roca de coral por medio de un proceso desconocido que creó uno de los logros más misteriosos del mundo, el llamado Coral Castle, el castillo de coral. Lo que a mí más me interesa de todo es que este reporte indica que este Vimana no habría sido un Vimana cualquiera, sino que a partir de los antiguos textos contenidos en esa cueva donde habría sido descubierta, resulta que se alegaría que su legítimo dueño fue ni más ni menos que el antiguo profeta Zoroastro, quien fue el fundador de una de las religiones supuestamente más importantes de todos los tiempos, la llamada zoroastrismo. Aunque es muy poco conocido, hoy en día resulta que la filosofía de la religión de Zoroastro es acreditada como ser la base de todas las religiones conocidas a día de hoy y cuyo propósito, así como el de toda la creación, es sostener el asa, la verdad. Además, declaraba Zoroastro que la humanidad, evidentemente, la única manera que tenía para mejorar sería la participación activa en la vida y el ejercicio de pensamientos, palabras y hechos constructivos, algo muy sabio pero muy difícil de hacer. Por otra parte, Plinio el Anciano, este primer autor romano del siglo, habría expuesto que Zoroastro habría sido el primer inventor de la magia, quizá haciendo referencia a lo que sería una tecnología que a día de hoy, incluso para nosotros, podría parecernos magia. Estas palabras, escritas por Plinio el Anciano, fueron contenidas y de hecho estuvieron almacenadas en la antigua biblioteca de Alejandría hasta que fue destruida por orden del emperador romano cristiano Teodosio I en el año 391 a.C. Bueno, es importante que este tipo de informaciones nos la tomemos de una manera bastante deportiva, evidentemente, porque a día de hoy nadie ha visto ese informe, pero sí está claro que ese cráter encontrado en la estepa rusa, evidentemente trae consigo una posible anomalía espaciotemporal que estaría a día de hoy alterando todo lo que sería el entorno de ese mismo cráter, ¿no? Por otra parte, resulta realmente extraño que diferentes líderes mundiales visiten una zona en guerra, uno detrás de otro, en un momento en donde podía ser un auténtico riesgo para su
integridad, y entonces este informe filtrado estaría exponiendo la motivación que habrían tenido para ir a visitar un auténtico descubrimiento increíble y que por supuesto se mantendría oculto para la comunidad científica y para todos los seres humanos por sus posibles usos bélicos en el futuro. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.